Bien, vamos, ahora sí voy a poner grabar. Y vamos a compartir pantalla. Aquí lo tengo ya. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Acerca de la migración. Es un tema que para muchas personas puede generar debate. Para muchas personas. Y se lo digo porque durante mi tiempo como estudiante en la universidad, cuando estudié, veíamos temas relacionados a esto y se generaban bastantes debates respecto a él. Se generaban muchos debates respecto a este tema. ¿Por qué? Porque la gran pregunta que muchos se hacen es, Nelson, por favor, la gran pregunta que muchos se hacían es, ¿por qué la migración? ¿Por qué la migración? Y es un tema que les voy a decir que no es nuevo. Es un tema súper viejo. Ahora, ¿por qué les digo que es un tema bien viejo? Por esta razón. Cuando los hombres eran nómadas, hablamos entonces desde el tiempo de los mayas, desde el tiempo del primer hombre en la tierra, desde el tiempo de la primera mujer en la tierra, desde el tiempo de las etnias, desde la edad de piedra, para ir entrando más, ya se hacía migración, solo que no se llamaba o no se le conocía con ese término. Ahora, ¿por qué les digo que ya se hacía? ¿Por qué razón se movía un hombre de un lugar a otro en la edad de piedra? A ver, Nelson. Porque digamos, donde el país donde estaba no era tan buena, entonces se tenía que mover a otro país para, digamos, si usted tiene un puesto para vender, va, si usted no vende mucho en un país, tiene que migrar a otro país para vender su producto. Ok, eso tiene que ver con las causas en sí, que las vamos a ver. Eso en sí tiene que ver con las causas. Gabriel, vamos a ver, tiene levantada su mano. Migración, mister, es como decir que tuvo problemas, no sé, con algún vecino o algo, así que se tiene que ir rápido del país porque si no lo... Este Gabriel. Escuchen bien lo que yo les pregunté. Escuchen bien lo que yo les pregunté, les dije. Mister, no, eso es asilo político. Permítanme, escuchen bien lo que yo les pregunté. Yo les dije, ¿por qué en la edad de piedra los hombres se movían de un lugar a otro? Porque ellos no tenían lugar fijo. No tenían lugar fijo. Aparte de no tener un Porque lugar... no tenían con de qué trabajar. Espérenme, uno a la vez, uno a la vez. Por el clima y la vegetación. Vamos a ver, Violet, que tiene su mano levantada. Porque, mister, uno quieren vivir una vida mejor con sus familias. Ok, bien. Yo les... No me captaron la pregunta que les hice, sino que me hablan de la migración como viéndola en este tiempo. Así me están respondiendo ustedes. Y yo les dije, en la edad de piedra. En la edad de piedra. Cuando los hombres eran nómadas. Desde ahí se viene practicando la migración. Ahora, ¿por qué se hacía en aquel entonces? En busca de alimento. Por eso se hacía. En busca de alimento. Se terminaba el alimento en un lado. Entonces los hombres de la edad de piedra migraban hacia otro lado para poder conseguir alimento. Y así hasta que llegó lo que hoy conocemos como la agricultura, la ganadería. Pero ¿qué pasó con el tiempo de los años en donde los hombres fueron teniendo una vida civilizada? En donde los hombres fueron teniendo una vida en términos ordenada. No hubiera buscado cada rato alimento. Ok. Bien. ¿Qué pasó? Mister, A ver, Andrew. ya no les gustaba que la gente de otro país los vaya a visitar. Ok. Bien.
escuchemos bien lo que yo les voy a decir. ¿Qué pasó cuando ya las sociedades, cuando ya los hombres se fueron organizando en sociedad? ¿Qué sucedió en eso? Ya no migraban solo por migrar, sino que ya migraban por causas, por razones que los motivaban a hacerlo. Y algunas de esas ustedes ya las han mencionado. Por ejemplo, Gabriel dijo, una persona puede tener en peligro su vida. Y entonces, para poder salvar su vida, ¿qué es lo que hace? Migrar hacia otro país. Una persona, lo que mencionaba Violet, por ejemplo, una persona no tiene un buen nivel de vida económico, entonces va a otro lugar en busca de un trabajo estable que pueda generar mayores ingresos para su familia y para él. Y entonces poder dar a su familia lo que en el país de donde es su origen, él no se lo puede dar. Y así van existiendo muchas causas más. Muchas razones más por las cuales las personas van migrando de un lugar a otro. Pero veamos en sí, ¿qué nos tiene que enseñar este tema? Y le vamos a dar la palabra a Violet que nos lea lo primero. Ahí aparece el número de página, ¿verdad? La migración son movimientos de las personas que se marchan a otro lugar para vivir. Una persona se denomina emigrante en el lugar que abandona. Esa misma persona se llama inmigrante en el lugar a donde llega a vivir. Muy bien. Seguramente, segurísimo estoy, que todos nosotros tenemos algún familiar que dejó de vivir en Honduras para irse a otro país. Eduardo dice que no, pero de repente tiene algún primo, de repente tiene algún tío. Bueno, Eduardo dice que no. Puede ser, ¿verdad? Pero es muy posible que la mayoría de nosotros tengamos a alguien que se haya ido del país a otro país. Pudo haber sido a Estados Unidos. A Estados Unidos, después mi tía. Okay. A mí mi primo es de Estados Unidos también. Ok, escuchemos, sí. Pudo haber sido alguien que se fue a Estados Unidos, a España, a Italia, que son los países que por lo general los hondureños es a donde se van. La mayor parte hacia Estados Unidos, otro buen número a España, especialmente las mujeres, y otro número a Italia. También hay personas que migran de Honduras a otros países, pero ya es un menor número de personas. Bien, y entonces nos dice, ¿qué nombres reciben esas personas al irse de su país? El nombre que esas personas reciben es emigrante. O sea, emigró de su país, se fue de su país. Pero al llegar y vivir en otro país, se le conoce como inmigrante. Ahora, como les decía yo, esto es algo que nosotros de una forma no constante, pero de una forma, digamos, cultural, lo hacemos. ¿En qué sentido de una forma cultural? Llegó Semana Santa y dice Nelson, ay, quiero ir a las playas de Trujillo, dice Nelson. Y entonces Nelson emigra de la ciudad para irse a la costa, irse a las playas. Pero Nelson no se va a vivir allá. Está por una temporada. Aún. Entonces podemos ver que existe también lo que es una migración interna y una migración externa. ¿Verdad? Que la externa es cuando las personas se van de su país hacia otros países. Y la interna es cuando una persona deja su lugar de donde ella vive para irse a vivir a otro lado del país. ¿Verdad? Generalmente, ¿quiénes practican mucho ese tipo de migración interna?
las personas que viven en alquiler. Generalmente ellas. ¿Por qué? Porque se mudan de una vivienda a otra, de una colonia a otra, de un departamento a otro. Generalmente ese tipo de personas practican con mayor frecuencia. Mister, ¿usted alquila? No. Generalmente, ¡Qué pregunta! generalmente ese tipo de personas es la que mayormente practica este tipo de actividad de migración. Pero veamos, hay algo que dijo un cantante que ustedes seguro lo conocen. Que igual si el norte fuera al sur, todo sería ¿Quién es, mister? tan diferente. Sí, No le escucho bien. ok, un cantante que dijo, si el norte fuera al sur, la vida sería tan diferente. Un cantante muy conocido. Mister, no lo puedo. Se me quedaron Yo te en puedo el... leer la siguiente. Tengo Perdón, ni idea. Andy, si entró hija, no, entre y listo, yo la checaba en la lista, ¿sí? Ok, si entró no hay problema, pero entre y yo la chequeo en la lista. Bien, ¿qué era lo que quería decir ese cantante, Ricardo Arjona? ¿Qué era lo que quería decir? Que la migración no es algo que los hombres pueden ponerle un alto. Que no tiene que ser solo porque una persona pasó de una frontera a otra. ¿Verdad? Que no es algo ilegal. Era lo que él quería decir. ¿Por qué? Porque todas las personas en algún momento de nuestra vida migramos. Por ejemplo, yo ya migré del brazo de mi mamá. Ya no vivo digamos, ya no vivo Con ella. sino que ya vivo con mi esposa, ¿verdad? Entonces ya migré de vivir con mi mamá. Uy, Él ya tiene su propia casa. mister. Gabriel, Esteban, le dije que pusiera un fondo, si ponía un fondo, que en donde viera su cara, ahí no lo veo. Si no, quítelo. Mister, puedo decir que para mí... Esteban, ¿escuchó lo que le dije? ¿Ok? Estoy esperando que lo haga. Quítelo, porque no lo veo a usted. Bien. Entonces, existen diferentes formas de manifestar eso, ¿verdad? Lo que es la migración. Muy bien, Agner, ya lo vi que vino. Bienvenido. Entonces, veamos lo siguiente, que son causas de la migración. Nelson, léanos esas causas. ¿Puedo leer? Ay, soy tan burro. ¡Ya, deja! ¿Puedo leer? ¡No lo vas a llevar con ella! Hey, le dije, Nelson, lea esas, por favor. Y todos, puedo leer. Ya dije que lo leerá Nelson. Causas Ya, económicas. Causas económicas. Los que viven en regiones o países donde escasea el trabajo se marchan a otros lugares en busca de más oportunidades de empleo y una vida mejor. Violencia política. Las dictaduras militares y los conflictos bélicos obligan a miles de personas a desplazarse de sus comunidades. En la década de 1980, muchos centroamericanos migraron hacia otros países por estas causas. Ok, bien, escuchemos, ¿verdad? El libro de texto que tienen ustedes solo nos presenta estas dos causas, pero existen muchas causas más, muchas causas más. Pueden ser causas familiares, que cuando hablamos de causas familiares, la hacen por lo general las personas, los estudiosos de las temáticas de migración, ellos las encierran en la que es económicas, porque dicen, no, es que tenía problemas económicos en su familia. Pero puede ser que su problema familiar no haya sido ese.
¿verdad? Puede ser que su problema familiar haya sido otro y que haya sido de que su familia corría peligro. Entonces, ¿en dónde entraría ahí esa causa? En lo que es una causa política. ¿Por qué? Porque por la política se dice que se va a brindar seguridad, pero no se brinda la seguridad necesaria. ¿Verdad? Esteban, por favor, estoy hablando. Pongamos atención. Recuerden que hay un procedimiento que dice ahí levantar la mano y ustedes levantan la mano. En su momento yo les voy a dar la palabra, pero por favor sigamos ese proceso. Bien, causas económicas, que esta es considerada una de las mayores causas por las cuales las personas migran de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque digamos, viene Nelson y junto con Gabriel estudian ingeniería industrial, ¿ok? Y entonces vienen ellos y se terminaron de graduar de ingenieros industriales, pero van y buscan trabajo. Y de repente los dos son muy buenos, súper buenos, pero van a venir y le van a decir a Nelson y a Gabriel, ok, necesito que por lo menos tenga 5 años de experiencia laboral. Y entonces es ahí en donde ustedes se encuentran, bueno, y si no me dan la oportunidad, ¿cómo voy a adquirir la experiencia laboral? Y entonces ahí comienzan a haber causas económicas en donde las personas se ven obligadas en muchas ocasiones a tener que emigrar porque le piden requisitos que son incoherentes, que son ilógicos para poder ejercer su profesión. Entonces, dentro de las causas económicas entra el trabajo y muchas personas se van buscando esa oportunidad de trabajo porque en su país no la pueden obtener. ¿Verdad? Luego hablamos de lo que es una violencia política. Y aquí hablamos mucho, y se los voy a decir así, de lo que estamos viviendo en Honduras. ¿Por qué? Porque vivimos un abuso de poder, en donde las autoridades no velan por los intereses del pueblo, sino que velan por sus propios intereses. Y nos dice, y vean cómo habla ahí, las dictaduras militares y conflictos bélicos. Ok, pero habla ellos de militares, pero hoy no habla de dictaduras de gobernantes, sino de militares. Pero también dentro de esa violencia política entran dictaduras de gobernaciones, ¿verdad? Y bélicos. ¿Cómo así que bélicos? Viene Daniela y dice, no, pero es que las mujeres tenemos derecho. Que tenemos derecho al empleo, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho, y empieza Daniela a decir, y dice Daniela, yo voy a hacer una huelga. Y sale Daniela a las calles con pancartas y todo, y empieza a hacer una huelga, y se va con ella Natalie, se va Victoria, Candy, se van todas con ella, y comienzan a hacer una huelga. Y entonces vienen las autoridades y crean, de alguna manera, violencia. Y también personas cansadas de esa violencia se van hacia otros países. Todo afuera. Bien, veamos lo siguiente. Esteban. ¿Puedo leer yo, mister? Ahorita le dije a Esteban, hija. Luego lo doy a usted. Ok, mister, ¿empiezo? ¿Sí? Mister, yo le escribí, mister. Por favor. En Honduras son frecuentes las migraciones por causas económicas o como consecuencia de desastres naturales. Los movimientos de población se producen en el interior del país, migraciones internas, o al cruzar fronteras, migración externas. Ok, que era lo que yo ya les había explicado anteriormente, ¿verdad?
que una migración interna es cuando una persona en el mismo país se mueve de un lugar a otro, pero se queda a vivir en ese otro lugar. Mister, es como si, digamos, estamos Es como, acá permítame. y migramos a Olanchito. Ok, es como quien dice, viene Gabriel y dice, yo ya no quiero vivir en Tegucigalpa, quiero vivir en el campo. Entonces dice Gabriel, me voy a ir a vivir Al sur. Ok, al sur. Se va a vivir al sur, a Cerro de Ula. Eso. Y se queda allá Gabriel viviendo toda su vida. Eso quiere decir que él migró. Y a eso es una migración interna. Y una externa es cuando las personas están en su país, pero toman la decisión de dejar su país para ir a buscar unas mejores oportunidades a otro país. ¿Verdad? Eso quiere decir. Vamos con la siguiente, Victoria. Las migraciones internas. Mister, ¿puedo leer después de Victoria? Emil, por favor, Emil. Victoria está leyendo, hija. Las migraciones internas conllevan cambio de residencia sin salir del país. Por ejemplo, las personas que abandonan el área rural y se marchan a Tegucigalpa o a San Pedro Sula en busca de trabajo. Las migraciones externas son movimientos de la población al extranjero con cambio de residencia, como la población que emigra hacia Estados Unidos. Muy bien. Vean qué sencillo es cuando sabemos comprender el tema todos y cuando ya hemos ido explicando, ¿verdad? Esto que acaba de leer Victoria, básicamente es lo anterior que yo les dije, ¿verdad? Prácticamente es eso. Entonces, pasamos a lo siguiente. Mister, entonces mi papá hizo una migración externa. Correcto, si su papá se fue a otro país, hizo una migración externa. Él hizo entonces una migración externa. Ok, vamos con... Mister, yo quiero leer. Mister, ¿sabe algo, mister? Perdón. Mister, yo. Perdón, Puedo tenemos leer, poquito mister. tiempo. Andrew la tiene levantada, mister. Chicos, por favor, Quería preguntarle algo. tenemos poquito tiempo. Natalie, Sí, mister. continúo con la lectura. Cuando las personas emigran muchas veces consiguen ganar más dinero en que sus lugares de origen, pero tienen que enfrentar nuevos problemas como el desempleo y el Subempleo. el subempleo, la falta de vivienda. Y en el caso de la migración externa, la discriminación al idioma y a la importación del extranjero muchas veces no ingresan de forma legal al país y al ser descubiertos son devueltos a su país, incluso corren grandes peligros en su travesía. Esto ocurre todos los años como miles de centroamericanos que son deportados de Estados Unidos. Ok. Bien. Esto que nos acaba de leer... Ay, ¿cómo se me olvida? Natalie. Esto que nos acaba de leer Natalie, también nos da algunas causas, algunas razones por las cuales las personas lo hacen. Pero vean qué importante, hay una parte de ese texto muy importante que nos dice ahí. A los retos a los cuales se enfrentan las personas cuando se van de su país. Vaya, por ejemplo, si, digamos, solo pensando, haciendo una hipótesis, viene un día Agner, llega a ser un adulto, a sus 27 años, dice Agner, bueno, ya tengo 27 años y no he podido hacer nada en mi país. Voy a tener que irme a otro país. Dice Agner, me voy a ir a Estados Unidos. Hay una de las dificultades que Agner no la enfrentaría. ¿Por qué? Porque ustedes están en una escuela en donde aprenden inglés.
Pero hay personas que se van y no saben absolutamente nada de lo que es inglés. Y se enfrentan a la dificultad del idioma, se enfrentan a la dificultad de los peligros durante el camino si se van con coyote, porque también existen otras formas de migrar. Personas que se van migrando por tierra, caminando o por transporte terrestre. Personas que se van por transportes aéreos y dicen, ok, me voy a ir de vacaciones 6 meses y les dan visa y se van 6 meses. Pero estando allá dicen, no, ya no me regreso a mi país, me voy a quedar aquí. Ya esa persona hizo también migración. O sea, mister, que si uno se va de vacaciones a un país y se queda ahí, ¿se entiende como migración o qué? Se entiende como migración. ¿Por qué? Porque él dejó su país. O sea, que... No, entonces no importa. Es que... Bien. Tengo familia en Canadá que... Vamos a lo siguiente. Y otro de los peligros, otro de los peligros que corren las personas cuando se van de manera ilegal es que sean deportados. Pero ¿qué sucede cuando son deportados? Muchas veces hay personas que se van por varias ocasiones, que los han deportado no solo una vez, sino que hasta 3 veces. ¿Qué sucede cuando se presentan esos casos? Dice Esteban, me voy de mi país, me voy a Estados Unidos porque allá voy a trabajar y voy a poder hacer una casa a mi mamá, le voy a poner una trabajadora a mi mamá y voy a poder ahorrar dinero. Y empieza él a hacerse un montón de ideas. Pero viene Esteban y se va. Y entrando a Estados Unidos, digamos, lo agarran a policía de migración. Vienen a Esteban, lo arrestan y lo mandan de regreso a su país. Pero dice Esteban, no, me voy a volver a ir porque como con el coyote tenemos 3 intentos, me voy a volver a ir. Y se va Esteban por segunda vez. Y está allá, digamos, durante 1 mes. Y en ese mes Esteban trabajó, pero lo volvieron a agarrar. Lo vuelven a deportar, pero corre un riesgo de que lo encierren un tiempo en una cárcel. Vienen. Lo meten en la tolva al Esteban, pobrecito. Gabriel, por favor. Vienen, lo agarran y lo meten a la cárcel. Ok. Sucede que se vuelve a presentar el mismo caso una tercera vez. Dice Esteban, ok, me agarraron, pero esta tercera vez no me van a agarrar porque ya sé cómo es la cosa. Y se va Esteban y pasa ya un tiempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y él se confía porque mira que todo va bien. Y lo agarra la policía. Ahí corre el riesgo de que lo encierren no por 1 mes en la cárcel, sino que incluso puede correr el riesgo que lo encierren por años en la cárcel. Mister, una pregunta. Permítame, hijo. Cadena perpetua. Permítame. Entonces vean todos los riesgos que corren las personas que se van de su país de manera ilegal. Mister, espere. ¿Qué pasa si una persona va Espérame, que primero Nelson tenía una pregunta, ¿verdad? Mister, pero ¿por qué se migró, migró, pero ¿de qué forma? ¿Por qué ilegalmente? ¿Por qué? Bueno, así lo llaman, así se le llama, porque no tiene documentos de ese país. Por ejemplo, viene un argentino a Honduras y él no tiene la identidad hondureña, él es ilegal en Honduras. ¿Verdad? Entonces tiene que tener identidad.